Hermanos y amigos, buenas noches, el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo del estudio bíblico del libro de los Hechos. Es un gusto poder compartir con ustedes una vez más este tiempo especial y en el Señor saber de que somos parte de la Iglesia de Cristo y todos estamos con el deseo de aprender más, con el enfoque de ponernos a servir para edificar la iglesia y para proclamar el Evangelio. Bienvenidos hermanos, es un ministerio de la Iglesia Santísima Fe y para nosotros un gusto compartir con ustedes y esperamos de que usted sea alimentado y también sea instruido y capacitado en la obra de Dios. Ese es el propósito final y nuestro anhelo como siervos de Dios, como humanos imperfectos, también es que juntos podamos crecer en el conocimiento de la palabra. No lo sabemos todo, vamos entendiendo más y más, descubriendo más cosas y todo esto, hermanos, gracias al Señor por la bendición de esta herramienta de poder conectarnos virtualmente. Vamos a empezar entonces, hermanos, orando y pidiendo al Señor su bendición. Hermana Fidelina, por favor, que nos dirija en oración. Oremos, mis hermanos. Oremos, hermanos y hermanas. Padre querido, Padre amado, gracias te damos, bendito y alabado seas por siempre, Padre. Gracias por permitirnos estar en este tiempo a través de esta conectividad virtualmente. Aprender de tu palabra, mi Padre amado. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos acompañe, que toda palabra que sea enseñada sea directamente tu palabra, nuestro Padre, y que esa palabra la podamos atesorar, vivirla y también compartirla. Gracias por el pastor Byron y por cada una de las personas que estamos aquí. Por favor, a quienes deben estar conectados, darles agilidad para que puedan hacerlo lo más pronto. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano Fidelina. Bueno, bienvenidos, hermanos. Bienvenida, hermana Lilia, hermana Susana. También bienvenido a nuestro hermano Hugo Castillo. La hermana Valeria también está con la familia Poma ahí. También bienvenida a la hermana Verónica. Yolanda Inlazaca, Elsa Albacura, bienvenida. Bienvenida también a la hermana Yolanda Castillo. ¿Sí? Bueno, entonces, hermanos, esperando de que hayan pasado bien y si hay momentos difíciles, pues que no dejemos de poner nuestra mirada en el Señor. Esto de poner la mirada en el Señor, ¿qué significa? Bueno, que no dejemos de confiar en Él, en su palabra y en lo que Él nos ha expresado por medio de Jesucristo y por medio de lo que hoy tenemos como la Biblia, la palabra de Dios. En Hechos estamos estudiando acerca del avance de la iglesia y nos hemos propuesto memorizar un texto, el texto clave, Hechos 1:8. Entonces, ¿quién puede decirlo, mis hermanos? ¿Quién puede decirlo de memoria? Hechos 1:8. Hermana Susana ya sabe, Hechos 1:8. No todavía, ok. Hermana Verónica ya sabe Hechos 1:8. Aún no todavía, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Ya, ok. Hermano Hugo, ya sabe Hechos 1:8. Vamos a ver si no me he olvidado, hermanos. Buenas A ver, noches, que Dios nos bendiga en buenas este noches. estudio. Dice en libros de Hechos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén, Samaria, y, y ha hecho una ayudadita, pastor. En Judea antes de Samaria. Judea, Samaria fines de todo el y mundo, hasta lo último, de los confines. confines de la tierra. Ok, bien. Un poquito más de repaso. Está bien. Sí, gracias, pastor.
Ya, bueno, hermana Yolita, Yolita en la saca, ¿sabes el texto? De Hechos 1:8. De memoria no, pastor, no Ah, todavía. ya, ok, de memoria queremos. Hermana Fidelina, ¿sabe? Intentaré, pastor, A ver, intentaré. Pero recibiréis el Espíritu Santo, a ver, con poder, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ok, está bien, mi hermanito. Bueno, animarles, hermanos, voy a compartirles el texto. El Espíritu Santo sobre vosotros. Sí. ¿Está abierto? Pastor, buenas noches. Buenas noches, mi hermano Jorge. Hermanos, buenas noches. Que el Señor les bendiga. Gracias, mi hermano. Ahí tenemos, hermanos, el texto clave. Es de la versión Reina Valera contemporánea, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el texto clave que hemos ido viendo. Sí, un texto que resume lo que el médico amado Lucas está presentando en el libro de los Hechos. Sí. Bueno, vamos a ver, hermanos, un resumen de general de lo que contiene este precioso libro. Estamos en el libro de los Hechos y el tema. Vamos a ver el tema. Bueno, mediante el Espíritu, la Iglesia testifica de Jesús en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el tema. Podríamos decir de qué habla Hechos, habla de esto. Prácticamente como texto clave se encuentra Hechos 1:8. Mediante el Espíritu, la Iglesia testifica de Jesús en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, entonces, muy importante ahí tener en cuenta esta palabrita, ¿no? Testifica, testifica. Entonces, no se está refiriendo a un acto en un horario determinado y en un templo de 4 paredes, sino que lo que apunta el término martureo es a que los que son de Cristo hablan de Él mediante su vida y mediante sus palabras. Y eso es lo que podemos ver en Hechos. Una iglesia liderada por los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, que da testimonio de Cristo en donde está. En el trabajo, en las reuniones cristianas, en un tiempo deportivo, en una acusación falsa, en la persecución, en los problemas, en las circunstancias que a veces no entendemos. En todo tiempo, los cristianos testificaban de Jesús. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el contexto? El contexto. A ver. Narra los eventos de la iglesia primitiva. Narra los eventos de la iglesia primitiva, tal como fue escrito por Lucas. ¿Sí? Por Lucas.
un compañero de Pablo, de acuerdo a la tradición, en algún momento de finales del siglo I. Cuando hablamos de contexto, estamos hablando de las circunstancias que rodearon la escritura del libro de los Hechos. Entonces, yo les había dicho de que Hechos no narra toda la historia de la iglesia, ni tampoco narra todo el siglo I, sino que narra los 30 primeros años de la historia de la iglesia, con temas centrales y con temas muy fundamentales bosquejados en Hechos 1:8. ¿Sí? Y como autor tenemos a Lucas, tanto del Evangelio o sea, del Evangelio de Lucas y como el libro de Hechos. Bueno, ¿quién fue Lucas? Lucas fue un compañero del apóstol Pablo. Un compañero del apóstol, pero también fue un siervo que era médico, doctor en medicina. ¿Ya? Entonces ahí tenemos compañero del apóstol Pablo y este libro, hermanos, más o menos fue escrito en la década de los 50, 55, el año 60, sí, cerca del 60. Y no hay una fecha exacta porque ningún libro de la Biblia tiene como los libros de hoy, que fue redactado o impreso en tal tiempo, ¿sí? Bien, ahí tenemos los lugares específicos o los lugares más prominentes que toca este libro. Sí, bueno, aquí tenemos esto ya debe estar en nuestra mente, el mar Mediterráneo. El gran mar Mediterráneo. En la parte de acá abajo tenemos África, acá arriba tenemos Asia Menor y hacia la izquierda de nuestra pantalla estaría lo que conocemos como Europa, el continente europeo. Estos lugares que podemos ver aquí se relacionan con el relato bíblico, ¿ya? Y el Evangelio parte de aquí, de Jerusalén. Este lugar, tanto el nombre como el lugar, son puntos centrales en la historia bíblica. No solamente parte del Nuevo Testamento, sino también de la historia del pueblo de Israel. ¿Ya? Y hasta el día de hoy, Jerusalén es un lugar de pelea, es un lugar donde varios grupos religiosos creen que Jerusalén les pertenece. Y hasta el día de hoy existe. Y es en este lugar donde tenemos la problemática de Israel con otros grupos, ¿no? Casi hace unos 2 meses o 3 había este incidente bélico en la nación de Israel. Bueno, tenemos Israel, tenemos el lugar de Damasco, la región de Damasco, donde Jesucristo se le aparece a Saulo de Tarso, ¿ya? También tenemos Cesarea, un lugar prominente también en la escritura, en Hechos. Acá tenemos Tarso. ¿Qué apóstol era de Tarso? El apóstol Bueno, Pablo. Saulo de Tarso se llamaba y Saulo. luego fue Pablo. Saulo de Tarso, oriundo de Tarso. ¿Qué hecho fundamental sucedió en este lugar, Antioquía, narrado en Hechos? ¿Qué hecho fundamental? No sé si alguien tiene presente. En Antioquía de Siria.
¿Se acuerdan? Hay un hecho fundamental e inclusive que divide hechos. Bien, Jerusalén es la cuna del nacimiento de la iglesia. Este lugar geográfico, Jerusalén. Sí, de la iglesia judía, de la iglesia hebrea. Con el nacimiento de la venida del Espíritu Santo, sí, Hechos capítulo 2. Pero Antioquía de Siria, aquí no, porque acá hay otra Antioquía, por acá. No está en el mapa, pero hay otra Antioquía. Esa es Antioquía de Pisidia. Estamos hablando de Antioquía de Siria. ¿Qué pasó en Antioquía de Siria? Bueno, ahí, hermanos, Hechos capítulo 13, nos habla acerca de que ahí es donde empezó, sí, la iglesia que se dirigía hacia el mundo gentil. Fue la cuna del establecimiento de la misión foránea, de los primeros grupos misioneros en la historia de la iglesia. Cuando hablamos de misión foránea, estamos hablando fuera del entorno al que pertenecemos, dirigidos a otra cultura, a otro sector geográfico, a otras costumbres, a otros lugares con diferente idioma. Y es en la iglesia de Antioquía donde el Espíritu Santo dirige a los que estaban en adoración ahí para que Pablo y Bernabé fuesen enviados para la misión de predicar a Cristo, de Cristo a los gentiles. Antioquía, la iglesia, la famosa iglesia de Antioquía. Ya, que lo vamos a ver. Bueno, Damasco sí les dije. ¿Con qué hecho prominente también está relacionado Damasco? La conversión de Pablo. Exacto. La conversión de Saulo. Estaba yendo Hechos capítulo 9, ¿no? Yendo camino a Damasco para atrapar, para encarcelar a cristianos. Pero se dio lo que ya conocemos como la conversión o el nuevo nacimiento de Saulo de Tarso. Es un hecho fundamental. Hay capítulos de oro, ¿no? Me gusta llamarlos así porque son capítulos que tienen un relato muy fundamental, sí, como un pilar fundamental en la doctrina de la iglesia o en la doctrina bíblica. Y en este caso, en Hechos, un capítulo de oro es Hechos 2, la venida del Espíritu Santo en Jerusalén, en Pentecostés. Otro capítulo de oro es Hechos 9, aquí con Damasco, la conversión de el gran perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso. Otro capítulo de oro, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Sí, el primer viaje misionero hacia los gentiles que se dio en la iglesia de Antioquía, de Siria. Bueno, aquí tenemos Tarso, también tenemos Derbe, que también fue un punto de predicación, de obra misionera. Tenemos también nombrado a Éfeso, que está dirigido una epístola, ¿no? La epístola a los Efesios, ¿sí? Y también tenemos en el mensaje a las 7 iglesias, también se le nombra a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2 al 3, el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias de Apocalipsis. Las iglesias de Apocalipsis estaban ubicadas aquí, hermanos, donde estoy señalando.
en este sector, ¿ya? También otro lugar prominente es Tesalónica, Atenas, Grecia, Atenas, los Juegos de Atenas. También tenemos a Corinto. También llegó el apóstol Pablo acá a Corinto. Aquí en Atenas era sinónimo del intelectualismo por la filosofía griega, la filosofía de los dioses. Y aquí es donde Pablo predica a los griegos y él les dice: al Dios no conocido, a él es a quien predico. Hechos capítulo 17. ¿Sí? Bueno, tenemos Roma y prácticamente el apóstol llega a Roma no de una manera convencional, o sea, como un viaje misionero planificado, sino que llega a Roma como prisionero. Y el anhelo de este siervo, pues, siempre fue llegar a predicar acá, a Roma, ¿ya? Predicar España. Pero acá llegó de una manera no convencional. Tenemos Puteoli, Siracusa, son lugares también geográficos nombrados en Hechos. Bueno, aquí en el mapa, a ver, vamos viendo que ya nos ubiquemos, hermanos, sobre todo los hermanos que están ya meses en estos estudios. ¿En dónde estaría ubicado la isla de Patmos, en donde fue escrito el libro de Apocalipsis? A ver, puede decir cerca de tal nombre así. Bueno, esta isla, ¿cómo se llama? Buenas noches, pastor. Esa se llama la isla de Creta. La isla de Creta, ¿ya? Y hermanos, ¿dónde estaría ubicado Patmos? Bueno, no está el Cerca nombre de, ahí, pero cerca ¿dónde? de Corinto. Cerca de Corinto, ya. Patmos está por aquí, mis hermanos. La isla de Patmos. Ajá. Donde fue desterrado Juan. Perdón, Apocalipsis 1:9. Y donde pues él recibió la revelación del Apocalipsis. Bien, es importante ubicarnos, ¿no? En el aspecto geográfico. Sigamos. Vamos a la parte de la cronología para tener presente los datos que tenemos. Aquí hay una nota, aquí abajo. Todas las fechas son aproximadas. Aproximadas. Bien. ¿En qué año se dio la conversión de Saulo? En edad, Saulo de Tarso era contemporáneo del Señor Jesús. En edad. ¿Ya? Entonces, lo que debemos tener en cuenta, muy importante, es que él, de acuerdo a lo que se observa, ¿no? En los relatos, él no conoció personalmente al Señor Jesús, pero ya por el año 33, cuando ya el Señor Jesús no estaba aquí, y luego ya de la venida del Espíritu Santo en Hechos 2, sí, Pablo llega a la conversión. Año 33 después de Cristo. Sí, año 33. Por el año 44 tenemos el martirio, el asesinato de Jacobo, el hijo de Zebedeo. Está narrado en Hechos. Y aquí muy importante, el primer viaje misionero del apóstol, el año 46-47. Y otro dato fundamental, el concilio de Jerusalén.
¿En qué capítulo de Hechos está narrado el Concilio de Jerusalén? Quince. Hechos 15, 15. el Concilio de Jerusalén. Bueno, en términos generales, bueno, ya vimos, ¿no? Eso. En términos generales, ¿qué se habló en el Concilio de Jerusalén? ¿O cuál fue el propósito del primer concilio de la iglesia? ¿Cuál habrá sido el propósito? Hablaban acerca de la circuncisión, pastor. Buenas noches, Dios le Buenas bendiga. noches. Buenas noches, mi hermano. De la circuncisión y hablaban de que los gentiles, Si no se circuncidaban, no podían ser salvos, según que decían que tenían que aplicar a la ley de Moisés. sí, que los gentiles no tenían que cumplir con la ley de Moisés para ser salvos. Porque algunos decían eso, ¿no? De que debían cumplir los ritos de Moisés Se oye, para poder tener la salvación completa. ¿dónde está? ¿Sí? Ok. El Concilio de Jerusalén, hermanos. Entonces, por favor, tenga presente, ¿no? Hechos capítulo 15. Y ya por el año 50, 49, tenemos el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y fijémonos que no era un viaje de un mes, era de un año y medio, 2 años. Lo vamos a ir analizando ya en el mapa, pero ahorita solamente para ver en el tiempo, ¿no? En el tiempo. Entonces, luego del Concilio de Jerusalén, se da el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El segundo viaje misionero. Y cuando resaltamos esta palabrita, viaje, literalmente eran viajes. Viajes de a de veras, no planes pilotos, nada de esas cosas. Eran viajes misioneros. Ujú. Bien sacados la mugre, bien trabajados. Ameritan un estudio particular, hermanos. Los viajes misioneros del apóstol Pablo. Pero en la providencia de Dios tenemos la explicación global de cómo fueron desarrollándose estos viajes misioneros. Para el año 52, tenemos en cambio, Pablo realiza el tercer viaje misionero. O sea que prácticamente, hermanos, este hombre sí que fue un misionero con mayúsculas. Como ya les había dicho también cuando hablamos de él, eh, el estudio de la vida de este apóstol, de este varón de Dios, es un capítulo aparte. Tenemos mucho que hablar de él. Y en el libro de los Hechos, para mí, el texto clave es Hechos capítulo 9, si queremos hablar de Saulo de Tarso. Y ahí podemos un poquito, bueno, vamos avanzando para comentar lo de Saulo. Bien, en el año 57, Pablo es arrestado en Jerusalén. Ya. Bueno, acá hay unas fechas del martirio que sufrieron Pedro y Pablo en Roma, bajo el emperador Nerón. Nerón, no se olvide, ¿no? El emperador de turno era Nerón.
Y ahí fueron martirizados los apóstoles Pedro y Pablo. Pedro y Pablo. ¿Cuál fue el último libro que escribió el apóstol Pablo? Que se considera que fue el último. Filemón. No. Ese es el último libro temático, el orden temático del Nuevo Testamento. Cronológicamente, el último libro escrito por el apóstol Pablo. Empieza con T. Tesalonicenses. No, Segunda Timoteo. Hombre. Segunda Timoteo. Santiago. El último libro que escribió el apóstol Pablo. ¿Ya? Bien, para el año 70 se da la destrucción del templo de Jerusalén, del gran templo de Jerusalén, ¿ya? Y se propone la escritura de Lucas y Hechos por este tiempo, del año 60 en adelante. ¿Sí? Bien, como un pequeño bosquejo, un pequeño bosquejo. Bien, ahí tenemos, miren ahí, la iglesia en Jerusalén. Capítulo 1 al 8. La iglesia en Judea y Samaria y las misiones de Pablo a los gentiles. Observen el bosquejo ahí. Pablo en Jerusalén y viaje de Pablo a Roma. Bueno, un bosquejo es como decir que es el esqueleto de un libro. Un bosquejo. Traza las líneas principales que está abordando un autor. En este caso, el libro de los Hechos. ¿Sí? Ahí tenemos la ubicación. La ubicación es el quinto libro que forma parte del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos. ¿Sí? No sé si yo les compartí un PDF de la cronología de los libros del Nuevo Testamento. ¿Les compartí? No. Ya. No, no. Bueno, yo pensaba que ya les había dado para compartir, hermanos. Ok. No sé, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no entienda? Bien, avancemos. Está difícil, pastor. ¿Qué está difícil? No entendí todo esto que dice. No, o sea, es importante, pero yo casi no he estudiado así. Ya. Están buenos, pero Bueno, o sea, esto es en el tiempo, hermanos, otra vez. Y qué bueno ahora, hermanos, tenemos esto de que se graba una clase y luego se la puede ver. El PowerPoint que presenté ahorita y puede revisarlo otra vez y repasar, ¿ya? Entonces, otro punto, hermanos. El estudio de la Biblia, como ya he dicho, es de toda la vida. Toda la vida. Si usted deja de estudiar la Biblia, se va a olvidar.
lo que ha aprendido o lo que está aprendiendo. Ujú. Entonces, yo, mi consejo muy personal, esto es de oración, esto es de conversar con Dios, porque no todos tenemos las mismas debilidades. Por ejemplo, para unos dicen, yo empiezo a estudiar la Biblia y me duermo, pero, pero cuando empieza a ver una novela, no se duerme, no le da sueño. O está en las redes sociales y no le da sueño. O va a cobrar el bono y no le da sueño. Entonces, aquí es como que, o sea, le echan la culpa al diablo, ¿no? Todo le echan la culpa al diablo. Pobrecito. Que el diablo me puso esta trampa, que el diablo me hace dar sueño. O sea, es mejor decir, debo arreglar mi vida. O sea, y ahí ve a cada uno. Para algunos es la falta de tiempo. Para otros es el sueño, para otros es la vagancia. En fin, o sea, esto tiene que ser prioridad. Por eso yo les sugería que vayamos tratando de tener por lo menos una media horita cada día, darnos ese tiempo de media hora y revisar notas, volver a leer, volver a releer. Yo también, hermanos, algunas cosas quizás las pasé desapercibidas antes, pero hoy me está confirmando algunos datos que como que les estaba dejando a un lado. Ujú. Así es que ánimo, hermanos, lean, relean, estudien, vean videos, hay buenos videos, hay buenas aplicaciones que ya la vamos a ver hoy, otra aplicación. Pastor, una pregunta. Sí, No sé si me salgo del contexto del que está hablando usted, pero usted pronunció sobre la oración. Yo tengo una cierta duda cuando empecé en los caminos del Señor. Yo tenía una relación con Dios y tenía unas experiencias espirituales muy bonitas. Pero ha pasado un tiempo que mis oraciones o mi contacto con Dios son extremadamente vacíos. Sí. Yo hago estudio bíblico personal en BBN y busco tener mayor conocimiento del Señor. Pero he llegado a un momento en que me siento vacío, mis oraciones, digo yo, no llegan al Señor. Porque he llegado a un punto de tener una debilidad en mi cuerpo. Y muy por la mañana me levanto a orar al Señor a pedirle fortaleza. Pero en el caminar del día me siento solo. Y he parado mi carro y le he dicho, Señor, yo me siento solo. ¿Es que usted no me está escuchando o no? Porque no siento su presencia. Y en las oraciones yo tenía la presencia, tenía un quebrantamiento, tenía una respuesta de Dios. Pero ahora no lo siento así. Entonces, esa es mi inquietud y mi duda y mi preocupación, porque me siento extremadamente débil. Sí, a pesar que todos los días busco al Señor, estudio la palabra todas las mañanas, antes de salir a mi trabajo yo pongo en las manos del Señor, pero tengo este inconveniente. No sé si me salgo del contexto del que usted está hablando. ¿Me podría ayudar en una respuesta? bueno, gracias por compartir, mi hermano. Creo que su micrófono tiene, cuando le prende su micrófono suena, pero sí se le escucha bien, sino que tiene un sonido estruendoso, ¿no? Pero sí le escuché bien. Bueno, creo que todos hemos pasado por algo similar a lo que usted dice. Yo también la he vivido, hermano. No últimamente, pero sí ha habido etapas donde oramos, donde leemos la palabra, estudiamos, inclusive estamos en el ministerio.
y es como que no pasa nada. Sí, como que Dios no me está escuchando. Entonces, a veces inclusive vienen pensamientos de que si soy o no salvo, ¿no? Un tiempo me vino a mí, o sea, no sé, un temor a morir, me vino un tiempo a mi vida, muy personal. Entonces, una de dos, concluyo que Dios no está escuchando mi oración por mis sentimientos, o concluyo que sí escucha Dios mi oración por la fe puesta en lo que Él ha dicho en su palabra. Entonces, los sentimientos a veces son traicioneros, hermanos, y nos hacen pensar cosas que a veces son buenas, pero nos llegan a la altura que Dios ha establecido. Concretamente, mi hermano, pues, o sea, quizás sería de hablar más, ¿no? Pero digamos, en este grupo que estamos, podría decirle a mi hermano es que, como empecé diciendo, mi confianza está en quién es Jesús, qué hizo por mí, qué ha hecho por mí, qué está haciendo por mí y qué hará por mí. Hebreos, Hebreos 12 nos dice que pongamos nuestra mirada en Él. Y si está pasando algo como nuestro hermano Hugo nos comenta, pues uno tiene que ser muy honesto en la oración. Puede ser una, pecados no confesados, puede ser otra, un tiempo donde estoy al día con Dios, pero puede ser que Dios me está llevando a algo más grande. Sí, entonces la dinámica de tener comunión con Dios se da también en la dinámica de estar haciendo ministerio. No nos olvidemos ahí lo que Jesús dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y también ama a tu prójimo como a ti mismo. En la labor ministerial, ¿para qué tanto estudio bíblico? Y no es esa el énfasis, sino estudiamos la Biblia para ponernos a servir. Entonces ahí, mi hermano, ya es más una cuestión de uno autoexaminarse, porque solamente el espíritu del hombre sabe lo que está en la persona y solamente el espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y eso, mi hermano, eso podría decirle. Y pues mi oración por usted, mi hermano, gracias también por compartir. Y pues creo que también en el camino vamos viendo opiniones de hermanos y Dios va hablando, hermano. Dios nos va dando respuestas. No es no es un solo verso, sino es en el diario vivir. Dios me responde. Le comento, y no voy a entrar en detalles, pero quiero comentar algo. Yo estuve en una situación muy dura hace unos años y lo único que hice es encerrarme en cuatro paredes. Entonces, yo no sentía nada de Dios. Lo único que vi es el problema. Y les soy honesto, hermanos. Si no hubiese sido por Dios, quizás yo estuviera en mi cuarto, hubiese estado en mi cuarto con tabacos, botellas de trago, desahogando mis penas, entre comillas. Pero solo Dios sostiene. Y oraba y yo no sentía nada, o sea, nada, nada. Y no sé qué me pasa, o sea, si tanto he servido a Dios, he hecho tantas cosas y caer ahora en esto. Y bueno, Dios habla a la conciencia, al corazón. Me venían versos, versos bíblicos, me venían enseñanzas. Y no, estás mal,
esto dice la palabra, esto dice la palabra. Y pude salir, hermano. Quizás son circunstancias diferentes, pero puedo dar fe de eso, de que Dios está ahí. Hay canciones también, ¿no? Dice, hay una canción que dice, aunque mis ojos no te puedan ver, aunque mis oídos no puedan escucharte, pero sé que estás ahí. Sí, Dios está obrando ahí. Ujú. Eso, mi hermano Huguito. Amén, pastor, muchas gracias. Ya, mi hermano. Vamos a avanzar. ¿Qué horas son? Ya va a ser las 9, ¿no? Bien, entonces estábamos viendo geográficamente la parte de la ubicación geográfica y relacionando en varios textos de Hechos. Ya vimos Jerusalén, Judea y Samaria. Entonces, el avance del Evangelio partió de Jerusalén. El avance del Evangelio. Luego se esparció por Samaria. Podemos ver ahí en Hechos 9:31. 9:31. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Está hablando ya un lugar más lejano de Jerusalén. Veamos el mapa, hermanos. No nos cansemos. Estos mapas ya les envié al grupo, ¿no? Ya les envié para que ustedes repasaran. Entonces, el Evangelio empieza por Jerusalén. ¿Sí? Ahí tenemos Jerusalén. Y de acuerdo a la palabra se va extendiendo. Uy, ¿qué hice? Ahí está. Se va extendiendo por toda Judea, o sea, por toda la provincia, digamos, por toda Samaria, mire, se va extendiendo. Y también dice por toda Galilea. Y ya se va alejando un poco más la expansión del Evangelio. Sí. También en Hechos 26, 19 al 20. Hechos 26, 19 al 20, también miren ahí los lugares geográficos, ¿no? Sí, entonces dice Pablo, ¿no? Por tanto, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Está hablando Saulo de Tarso. Sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después a toda la región de Judea y aún a los gentiles. Bueno, ¿qué predicaban los apóstoles? ¿Qué predicaban los apóstoles? Aquí hay un resumen, hermanos. Miren el resumen. Por favor, señale eso en su Biblia o anote para que lo tenga como un verso clave de Hechos. Estamos en Hechos 26:20. Hechos 26:20. ¿Sí? Entonces ahí mire, ¿qué predicaban los apóstoles? Que la gente debía arrepentirse, volverse a Dios. La gente debía arrepentirse y volverse a Dios. Bien, ¿cómo se manifestaba esto en la vida cotidiana? Ahí está. Con obras dignas de arrepentimiento. Entonces, la salvación interna o la salvación dada en el corazón
en el alma de una persona se hace evidente por las obras dignas de arrepentimiento. Y es justamente lo que predicaba Juan el Bautista, lo que predicó Jesús, lo que predicaron los demás apóstoles. Por ejemplo, en Santiago tenemos que habla bastante, ¿no? Así como un cuerpo sin espíritu está muerto, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Santiago habla de las obras. Así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también La fe está muerta. La fe sin la fe obras. Y sin obras está muerta. Sin obras está muerta. La fe sin obras y es una analogía que todos la comprendemos. Un cuerpo sin espíritu está muerto. La fe sin las obras está muerta. Y aquí lo que Pablo está dando testimonio es que, o sea, lo que él predicaba pues es prácticamente algo que no era nada nuevo, ¿no? Si podemos apreciar el mensaje profético antes de la venida de Jesús, se resume en esto. Vimos una clase de profetas. Se resume en esto. ¿Qué decía Pablo? Que debían arrepentirse y volverse ¿a quién? A Dios. ¿Y a Dios. cómo se demuestra esto? Haciendo obras de arrepentimiento. Las dignas de arrepentimiento. Claro. Por ejemplo, me gusta mucho este texto de Miqueas 6:8. Observen, aquí tenemos ya un mensaje profético, es mucho antes de que venga Jesús. Y en esencia dice lo mismo, Miqueas 6:8. Hermana Fidelina, ¿puede leerlo, por favor? Claro, pastor. La palabra dice así. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Amén. Ya. Entonces, comparando con lo que dice Santiago y comparando con lo que está hablando el apóstol, Dios sigue diciendo lo mismo. Y eso es lo que predicaban los apóstoles. Ese mensaje no tenía que quedarse solamente en Jerusalén, sino tenía que irse en toda Judea, en toda Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí tenemos el texto clave de que siempre se lee en el evangelismo, Mateo 28, 19 al 20. Sí. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, la iglesia no es el fin en sí misma, sino la iglesia es el miedo, casi digo, es el medio para que la gente conozca de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros como cristianos estamos llamados a ser canales de bendición de parte de Dios a la gente. Y en términos humanos, ese es el negocio de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? Para predicar el evangelio de Cristo. Para eso existe. Y así empezó la iglesia del primer siglo. Siendo obediente a lo que Dios había trazado en su corazón. ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Qué tiene el corazón de Dios? De que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Y bueno, ahí tenemos el texto de Hechos 1:8 que ya hemos leído.
y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Vamos a otro texto que no está aquí. En Marcos 16:15. Miren, Marcos 16:15. A ver. Marcos 16:15. Hermana Susana, léanos por favor ahí. Marcos 16:15. Ahí está en la pantalla. No se oye. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Nada más bien. Ujú. Gracias. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Bueno, pero es que este tipo de persona no me gusta. Bueno, pero es que esta gente es así. Ah, Jesús dice salados. Y orden. Es que no me gustan las misiones, es que estoy bien aquí. Bueno, ese es tu problema. Yo estoy ordenando. O sea, por eso dice mandato, imperativo. Sí, entonces yo animo, hermanos, y de corazón, que no todos estaremos de misioneros fuera de nuestro lugar. No todos, porque es un llamado también. Pero yo animo para que usted sea un agente activo para apoyar a misioneros, para apoyar la obra evangelística de la iglesia, los viajes misioneros, apoyar a iglesias nuevas que están empezando. Hermanos, es duro, duro levantar una iglesia. A veces la gente piensa nomás, dice, ah, qué lindo va a ser pastor, misionero, uy, un aplauso. Hermanos, eso no es así tan fácil. Se requiere de años de trabajo, de lágrimas, y vamos a ir viendo en el ministerio apostólico que tenemos en Hechos, de cómo fue germinando la obra misionera. Sí. Un punto importante para entender también esto es que no existe ninguna iglesia local perfecta. No hay iglesias perfectas. Si usted está esperando una iglesia donde no haya problemas, tiene que morirse e irse al cielo para tener una iglesia sin problemas. No hay iglesias, hermanos. Hay iglesias donde a la gente no le gusta el pastor, o si están gozosos con el ministerio del pastor, la esposa no les cae, o si no están de acuerdo, o si están de acuerdo con la pareja, el esposo, los esposos, el esposo pastor y la esposa, los hijos, una desgracia. Y si no es ese el problema, los diáconos. Y si no ese es el problema, los maestros de escuela dominical. Y si ese no es el problema, los hermanos de la alabanza. O sea, siempre va a haber un pero en toda iglesia. Eso de que en esta iglesia sí hay amor, hermanos, yo solo le escucho de gente que viene a visitarnos una vez cada 100 años. Pero de ahí cuando se meten a trabajar, al menos en la iglesia donde estoy, Santísimo Fe, se van dando cuenta de que ese hermano es diferente, estaba en el bus y no me saludó, veníamos por la misma vereda y se hizo un lado, y se hizo el que no me vio, y por eso estoy resentido. O sea, a veces la iglesia es como un jardín, hermanos, de hermanos chiquitos que se están peleando. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros en tener encontrones en la iglesia primitiva? En el liderazgo me refiero. ¿Quiénes tuvieron un gran desacuerdo como líderes?
¿Se acuerdan? Pablo y Pedro. El apóstol Sí, Pablo y Bernabé. Bernabé. El apóstol sí. Pablo y Bernabé. Pablo no quería llevar a Marcos. Bernabé sí. Pablo dijo, Bernabé nos dejó en el primer viaje. Fue un desertor. Y Bernabé dijo, no, llevémosles al segundo viaje. Y ahí dice la palabra que hubo una discusión fuerte y cada uno tomó su camino. Cada uno tomó su camino. Avancemos. Hermano Edison, por favor, léanos de la que está en rojo. Ya, pastor. Dice, la predicación del evangelio siempre avanza geográficamente. Siempre avanza geográficamente. ¿Cómo es esto? Bueno, geográficamente, o sea, ¿cómo más va a ser? La iglesia avanza geográficamente. ¿Cómo? ¿Pueden decir? En todos lados, en toda Todas ciudad. Va avanzando a otro lado, a otra ciudad. Si está en Quito, en el norte de Quito, va hacia el sur. Si está en el sur, va más hacia el sur, va hacia el oeste, va hacia el este, va a otra ciudad. O sea, la iglesia avanza geográficamente y eso es lo que estamos viendo. Solo como un resumen, ¿no? La iglesia bautista la ecuatoriana ahora es la iglesia bautista Shekinah. Yo estuve ahí desde el año 1993, ¿sí? Y estuve, a ver, estamos, sí, 1993. Y estuve un buen tiempo hasta que esta iglesia, en el tiempo del pastor Galo Barreiro, empezaron a predicar donde hoy es Valles del Sur, donde hoy es la entrada al Conde, sí, en el sur de Quito. Y, y ahí es donde, por ese mismo tiempo, Dios me llamó al ministerio para dedicarme al ministerio. Y ahí llegué en el año 2000. En el año 2000. Entonces, digamos que en términos humanos, la iglesia la ecuatoriana es la mamá de la iglesia Santísima Fe. Pero ¿quién es la madre, la iglesia madre de la iglesia Shekinah? Es la iglesia bautista universitaria, que está frente a la Universidad Central. Asimismo, grupos de ahí vinieron hace años, donde solo había vacas en la ecuatoriana, vacas, chanchos, borregos, a predicar el evangelio en ese sector. Y cuando llegamos con mi familia a la ecuatoriana, pues había como solamente unas 10 personas y un hermano que tocaba la guitarra en un horrendo templo. Todito era un espacio inmenso y para 5, 10 personas, 15 máximo. Entonces, miren, en la historia no conocemos a esos hermanos que plantaron la iglesia universitaria. No conocemos a los hermanos que plantaron la iglesia en la ecuatoriana. Como la historia es reciente, sí conocemos a varios hermanos que ayudaron en los inicios de la iglesia Santísima Fe. Entonces, de igual manera, la iglesia Santísima Fe se ha movido para predicar el evangelio. Y así, mis hermanos, se va expandiendo el evangelio. Entonces, ¿cuándo debo yo unirme a la obra del avance del evangelio? No espere cuando ya se jubile, cuando ya deje de su carrera de estudios, cuando ya me case, ahí sí voy a dedicar. Peor ahí, no va a tener tiempo. Cuando ya termine de estudiar, cuando ya termine de trabajar, hay que unirse el día de hoy. Hay que unirse. Entonces el ministerio
avanza geográficamente. Y ahí tenemos la estructura. Esto les compartí también, ¿no? Está en el WhatsApp. Miremos. Tenemos ahí el testimonio en la iglesia de Jerusalén, desde el capítulo 1 al capítulo 8. El testimonio de la iglesia en Judea y Samaria, del 8 al 12. Y el testimonio en los confines de la tierra. Y aquí vienen, hermanos, los viajes misioneros. El primer viaje misionero de Pablo, el segundo viaje misionero de Pablo, el tercer viaje misionero de Pablo y el viaje de Pablo a Roma preso. Estos tres viajes misioneros, incluido su viaje estando preso a Roma, son el avance de la iglesia al mundo gentil, o sea, a aquellos que no eran judíos, ¿ya? Y es el testimonio en los confines de la tierra. ¿Cuántos viajes misioneros hizo el apóstol? 3. 3 viajes. 3 viajes misioneros. Ahí, a ver, permítanme. Bueno, para la próxima clase vamos a analizar los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. ¿Sí? 3 viajes misioneros. Bueno, siendo que la iglesia de Antioquía fue pionera en hacer misiones, Hechos 13, aquí hay varias cosas que resaltar. La una, hermanos, es que solo el Espíritu Santo capacita a sus hijos para cumplir su llamado que le ha hecho Dios. A unos Dios ha llamado a ser pastores, a otros evangelistas, a otros misioneros, a otros les ha llamado a ser ayudantes de los pastores, ayudantes de los misioneros, a otros maestros de niños, a otros maestros de adultos, a otros ujieres, a otros músicos, a otros constructores de templos, a otros agentes de generar ingresos para apoyar el financiamiento económico de la obra. A otros Dios les ha llamado a cuidar bebés, a educar en la palabra a los parvulitos, a otros a ser consejeros matrimoniales, a otros consejeros juveniles, ya a otros a ministrar en acciones sociales, ¿sí? Regalar zapatos, regalar víveres y están en su mente ministrando de esta manera. O sea, hermanos, hay trabajo para todos. Para todos. Si usted no sabe cómo ministrar, por favor escríbame, conversamos, hacemos un Zoom y yo puedo ayudarle. Si usted dice, no, o sea, tengo recursos y no sé a quién dar, me avisa, hermano, y yo sé cómo hacerlo. Es más, les aviso, tengo un viaje el 25 de este mes de septiembre a Cayambe, ¿ya? Si tienen ropa usada, si tienen billetes que ya no usen, pueden hacerme llegar, ¿sí? Entonces, monedas que ya no usen, pueden hacerme llegar para poder bendecir a los hermanos allá en Cayambe. ¿Ya? Entonces, usted no va a ir a Cayambe, pero voy a ir yo, ¿ya? Entonces, de esa manera, usted está siendo un agente. Ujú. Vamos a quedar ahí, mis hermanos. Y ahora vamos a ver otra aplicación en el celular. Vamos a hacer un tutorial para usar una aplicación, ¿sí? Yo les había dicho en el chat páginas útiles para su estudio bíblico, ¿ya? Entonces, antes de pasar a eso, ¿alguna inquietud, hermanos? ¿Alguna pregunta? Pastor, Sí. una pregunta.
Bueno, tal vez usted lo explicó al inicio del estudio y yo quizá no participé, pero en la Biblia, en Hechos, vemos que en Hechos 1:8, ¿no? Que dice que se tendrá poder cuando el Espíritu Santo venga sobre cada uno. Y mi pregunta es, ¿cómo, o sea, cómo sé o cómo se sabe que el Espíritu Santo está en su vida o está con usted? Hay varias evidencias, como vimos en la prédica de Pablo, ¿no? Una, que a toda aquella persona que ha nacido de nuevo y por ende ha recibido la presencia de Dios en su vida, una, le gusta alimentarse de la palabra. Primera de Pedro 2. Ahora la Biblia ocupa un lugar central en su vida. Otra evidencia, el cristiano busca convivir con cristianos. Le gusta congregarse con el pueblo de Dios para adorar a Dios, para congregarse, para edificarse. Por ejemplo, usted quizás tenga otras cosas que hacer ahora, pero ha decidido que este tiempo voy a estar con mis hermanos aprendiendo de la palabra. Otra, hay un deseo incesante de ir creciendo en santidad a la altura de lo que Dios ha puesto en su palabra. Entonces, el termómetro de mi crecimiento espiritual no es el pastor, no son los líderes de la iglesia. El termómetro de mi crecimiento en santidad es la persona de Jesús. Entonces, cuando hablo del crecimiento en santidad, quiere decir que cada vez que yo peco ahora, ya no me siento en paz. Debo confesar mis pecados. Eso es una señal de que soy hijo de Dios, porque los que no son hijos de Dios no sienten nada de esto. No les da ganas de estudiar la palabra. No, o sea, por más que tengan tiempos, pasan echadotes hasta las 10 de la mañana los fines de semana y no se congregan. Ujú. Eso podría decirle a mi hermanita. Gracias, pastor, muy amable. Ujú. Bueno, vamos entonces a la aplicación. A ver, permítanme un momentito, voy a ubicarme. Bueno, esta aplicación se llama Gracias a vosotros. Pueden anotar ahí. Gracias a vosotros. No sé si la vez pasada los que estuvieron en la otra clase, tuvieron que poner el celular así vertical o horizontal mismo. Los que estuvieron. Pueden decir mis hermanos los que estuvieron. Horizontal, 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 pastor. O sea, cuando yo voy a hablar del celular ahorita. Ahorita voy a compartir mi... Pueden apagarle los micrófonos. ¿Sí me escuchan, mis hermanos? ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Ya. Ahí tenemos Sí, pastor. el WhatsApp de la iglesia. A ver. Haga cuenta que es su celular, ¿no? Aquí me ha escrito la hermana Fidelina, Hechos, y etcétera, etcétera. Entonces voy al link de los Hechos. Perdón. Ya, ahí está el WhatsApp del grupo. Ahí está la hermana Yolanda, se ha salido, ya le he agregado otra vez. Miren, ahí están los mapas. Y anteriormente, el 9 de septiembre, Pastor, ¿está compartiendo algo? estoy compartiendo. Sí, a ver, Porque solamente en la pantalla estaba, bueno, al menos en la mía solo decía configuración y unas cosas ahí, ahí, nada. Ahí sí, ahí, pastor. ahí está. Gracias. ¿Por qué no avisan, hermanos, los demás? Y ahí.
Entonces ahí está, miren. Eso decía la hermana Fidelina escrito, estamos en el grupo, etcétera, etcétera. Entonces voy al grupo, entro al grupo y ahí están los mensajes. ¿Ya? Entonces retrocedo un poco. Y voy a las aplicaciones que yo les compartí para que abrieran. Esto fue la semana pasada, 9 de septiembre, dice. Entonces llegamos a esta, mis hermanos. Ya, la clase pasada vimos esta, la de YouVersion. Ya. Llegamos a esta aplicación que se llama Grace to You. Es gracias a vosotros. Le dan clic. Y les abre la aplicación. Si pueden ver la aplicación. Sí se ve. Ok. Bien, ustedes abren y pues prácticamente tal como está ahí, se les va a abrir. En esta parte tenemos la portada donde va indicando los diferentes recursos que ofrece esta página. En la parte de acá abajo tenemos los sermones recientes, por ejemplo, sermón dice el jueves 22 de julio. Ya. Acá tenemos otro sermón con el título Las marcas divinas de una iglesia verdadera. Ujú. Entonces yo tengo la opción de escuchar estos sermones. Por ejemplo, yo quiero escuchar este que dice las marcas divinas. Entonces le doy un clic y se me abre la pantalla y miren, las marcas divinas. Miren, aquí dice escuchar audio, pero acá también. ¿Qué pasó, Tati? Se está riendo. Acá está el sermón escrito. Miren. Y ustedes pueden darle un clic ahí donde dice escuchar el audio. Veamos qué pasa. Es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Sé que para esta mañana quería hablar sobre la iglesia tesalonicense. Esto quizás no es tanto un sermón como es un poco de estudio bíblico. Le pongo pausa y miren, ustedes pueden ponerlo en audio simplemente y quizás están haciendo algo de no mucha distracción y le ponen el sermón. Miren. Abra su Biblia en esos dos capítulos que leí antes y quiero abordar este asunto de la iglesia. Las marcas divinas de una iglesia. Sí, miren, me vuelvo ahí. Ya. Y voy hacia abajo en la primera página que aparece. Y aquí tenemos varias opciones. ¿Cómo puedo evitar el juicio de Dios? Son audios. Ya. Ok. Y en la parte de acá, donde ven estas liñitas aquí, ahí tienen diferentes iconos de acceso a recursos diferentes. Miren. Entonces, quizás el de mayor ayuda es este que dice recursos. Miren, recursos. Entonces le da un clic ahí en recursos en su celular.
y aparece la nueva página. En esta página de recursos, ¿qué es lo que vamos a obtener? Lo que vamos a obtener es artículos, sermones, estudios de todos los libros de la Biblia. Y dependiendo de lo que usted desee. Entonces ya se abrió, miren, los recursos. ¿Ya? Entonces aquí dice, por escritura o quiere por tema. Yo quiero por escritura. Lo dejo ahí. Entonces aquí dice el libro y yo puedo escoger el libro del que yo deseo. Por ejemplo, digo, estamos estudiando Hechos. Quiero algo de Hechos. Señalo. ¿Ya? Y acá dice, subo un poquito, dice capítulo. ¿Sí? Y acá dice filtro. Entonces, fijarás estoy en el libro de los Hechos. Estoy en el capítulo, todos son 28 capítulos de Hechos, ¿no? Pero en el filtro pongo, si es que quiero, un artículo, series por tema o sermones. Entonces yo quiero artículo. ¿Ya? Quiero artículo basado en el libro de los Hechos y de todos los capítulos de Hechos. Entonces, miren. Aquí ya tengo un artículo, dice, el arrepentimiento en la predicación apostólica. Eso es un artículo. Sigo avanzando, predicando el libro que Dios escribió. Semana de la Madre, parte 4, la madre de Juan Marcos. El cristianismo, los cristianos y la política, etcétera, etcétera. Entonces hablemos de que a mí me interesó esta. El arrepentimiento en la predicación apostólica. Le doy clic y me aparece esta ventana. ¿Sí? Me aparece esta ventana. Lo maravilloso de esto es lo siguiente, hermanos. Ustedes pueden leerlo aquí, en el propio celular, ahí van avanzando así despacio y leen este artículo. ¿Cuál es el tema de este artículo? Dice el arrepentimiento en la predicación apostólica. Ustedes vienen aquí a PDF, le dan un clic, que quiere decir que todo este artículo que está en la pantalla se va a este formato, que es como un documento que le va a permitir leer y le va a permitir imprimir. Miren, me salió así y yo pongo descargar. Fijarás en cómo se llama el arrepentimiento en la predicación apostólica. Entonces yo pongo descargar. Pongo descargar. ¿Ya? Me supongo que ya se descargó. Bueno. Me salgo de la aplicación. Y voy a mi carpeta de archivos, donde dice descargas. Ahí está. Miren. Está en PDF, entonces le abro. Y miren. Me da la opción de hacerle más grande el tamaño de la letra de acuerdo a lo que yo quiera. Si ven ahí, digo, está muy grande, quiero más pequeña. Ya, ahí veo bien.
Pero otro hermano dice, no, yo no veo, quiero más grande. Miren. Y entonces usted puede leer ahí. ¿Ve? Y este archivo, pues obviamente compartir con la iglesia, ya compartir para que lo lea. Entonces, inclusive, algo precioso de esto es que usted tiene material, mi hermano. A ver, esto. Ya, tiene material. En la aplicación misma puede hacerle más grande la letra. Mire ahí. Vea. Entonces yo como soy miope, le hago más grande y leo, mire. Voy leyendo. O sea, prácticamente es un estudio bíblico. Que puedo hacerle PDF e imprimir. Y bueno, voy a otro lugar de ahí, de esta aplicación. Tengo los recursos, tengo tienda, tienen material. Bueno, quizás en este no nos interesa esta. Acá tiene devocionales. Devocionales, entonces usted quiere meditar la palabra cada día, tiene la opción de devocionales, le da un clic. Y miren, hoy día es 14, ¿no? Aquí está el devocional de hoy. Tenía clases, me he olvidado. Aquí está. Miren, el devocional. Mañana será septiembre 15 y aparecerá otro devocional. El devocional de hoy está basado en Filipenses 1:9. Como podemos ver ahí, Filipenses 1:9. Veamos qué más tiene la aplicación. Tiene sermones. Miren, sermones. Pone clic en sermones. Y asimismo es una bendición, hermanos. ¿Por qué? Porque tiene asimismo sermones de qué libro quiere. Entonces doy clic y digo quiero de Proverbios. Quiero escuchar sobre la sabiduría de Proverbios. Y aquí tenemos también qué capítulo de Proverbios quiero. Dice todas o le han dado el 31. Pongamos el 31 ya. Pongo el 31 y miren el filtro me lleva a este sermón. Una mujer virtuosa. Y quiero escuchar este sermón. O estamos en el Día de la Mujer o en el Día de la Madre y puedo yo compartir este sermón. Miren, le doy clic. Dice aquí, miren, me da la opción de descargar en MP3. Increíble. Descargar en MP3. Puede descargarlo a su celular y de ahí en su viaje en el bus, cuando no tiene internet, ¿sí? Simplemente le da un clic, es como una canción y está ahí, no necesito internet. Y una vez que lo bajo, ¿no? Entonces ahí dice MP3, esta flechita hacia abajo es descargar. Le da clic y se descarga. ¿Sí? Pero dice no, estamos estudiando hechos, yo quiero sermones de hechos. Entonces le señala hechos. Miren, señala hechos, ya se cambió de capítulos de todos. Y aquí tengo sermones, miren. Recursos para completar la obra incompleta de nuestro Señor, primera parte, segunda parte, tercera parte. El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, un buen tema. Asimismo le da clic. Y miren, escuchar el audio. Pongamos ahí. Es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Tome su Biblia y acompáñeme, si es tan amable, al segundo capítulo de Hechos. En nuestro estudio continuo de Hechos, llegamos ahora al capítulo 2, el cual registra el nacimiento de la iglesia. El comienzo del capítulo 2 registra también... Entonces le pongo pausa y yo puedo escuchar este sermón de no sé cuántos minutos. Ah, 1 hora. 1 hora me parece que está. Sí, 1 hora. Entonces, en esta aplicación, hermanos, ustedes tienen todas esas opciones. Pero primordialmente, lo plausible de esto es esta de recursos. Tiene full recursos. Y también esta de devocionales y sermones que está aquí. Ajá. Devocionales y sermones. Aquí dice aplicaciones. Bueno, ahí hay una aplicación que usted puede bajarla. Miren, aplicación de sermones. O sea, ya es algo para su celular, ¿no? Disponible en Google Play, que todos tenemos eso. Y ahí puede bajar esta aplicación para escuchar sermones. Ahí le hace una explicación, ¿no? ¿En qué consiste esta aplicación? La aplicación de sermones de Gracia a Vosotros está diseñada con esa agenda agitada en mente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y volvemos al panel. Entonces, no se olviden, hermanos, está ahí en el WhatsApp. La próxima clase vamos a, en cambio, tener el tutorial de del seminario Reina Valera, que ya creo que un buen tanto de hermanos ya saben qué es, pero vamos a hacerlo en el celular. ¿Sí? Listo, mis hermanos. ¿Alguna inquietud, hermanos? Disculpe, esas aplicaciones no son muy pesados para el teléfono. No. No, mi hermano. Tampoco son bien livianas, ¿no? Pero usted debe tener un teléfono. O sea, no voy a tener mi Nokia de hace 10 años, ¿no? Ajá. Así debe tener un teléfono que sea inteligente. Por eso dice smart, inteligente. Tampoco de $1000, ¿no? Pero, o sea, algo que valga. Algo que... El mío es un más sencillito, el más baratito. ¿Cuál tiene usted? ¿Cuál es? El J7 creo que. Y en ese está en el Zoom. Sí, en ese Suficiente, mi hermano. es que la computadora Ya. No, el J7 me pierdo. es demasiado también. Es demasiado. El Huawei. Huawei, Algo así. Sony, ¿qué más hay? Nokia, no sé, LG también hay. Oster, lo que quieran ahí, para todos los gustos. ¿Preguntas, hermanos? Les animo a usar esa aplicación o en internet. Muchos recursos, hermanos. Sobre todo el tema del Espíritu Santo, que habla mucho de hechos. Investiguen, hermanos, y para que tengamos más amplitud de entendimiento. ¿Sí? Bueno. Pastor, Sí. si fuera posible, no sé cuándo, que usted nos traiga sobre el estudio del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo es el bautismo en el Espíritu Santo? Sí, lo vamos a hay tocar, muchas contradicciones, acertaciones y no tengo claro yo ese tema. Me gustaría que usted, en base a lo que dice la Biblia, me explique, o no sé si los hermanos estarían interesados, ¿no? En saber sobre el Espíritu Santo, qué es el bautismo en el Espíritu Santo. Si fuera tan amable, pastor. Ok, mi hermano. Entonces lo hemos de topar, porque en Hechos se habla mucho de eso. Bueno, nada más, mis hermanos. Se nos ha terminado el tiempo. Esperamos que sigamos adelante
y cada uno de mis hermanos pues pongamos de nuestra parte y estudiemos. Vamos a despedirnos en oración. Gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado. ¿Sí? Entonces, por favor, a ver quién no ha orado. Vamos a pedirle a nuestra hermana Susana, por favor, que nos despida en oración. Oremos, mis hermanos. Ya, vamos a orar para poder retirarnos de este tiempo y también agradecerle a usted, pastor, por el estudio, porque sí nos orienta un poco más y se puede ir entendiendo, porque siempre hace falta muchas cosas por aprender. Igual, vamos a orar con todos. Padre bendito que estás en los cielos, me acerco una vez más ante tu presencia, mi Dios, para darte gracias, Padre, por un día más de vida que nos has permitido estar. Gracias, Señor, por este día tan maravilloso que tú nos has permitido, Señor, aprender de tu palabra, Padre mío. Gracias porque tú, Señor, nos estás enseñando, me has ayudado, me estás enseñando, Señor, a poder entender la palabra, bendito Padre Celestial, y solamente confiando en ti, depositando en tus manos, Señor, este momento, Señor, que tú nos has tenido, Señor, esperando, Señor, que sea de mucha ayuda para todos mismos, Señor. Te doy gracias, Señor, por el pastor, por su familia, Padre bendito, porque tú le cuidas, lo proteges, Señor. Gracias por regalarle sabiduría y entendimiento, Padre bendito. Y de igual a todos los hermanos que estamos estudiando, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas abriendo nuestras mentes, nuestros corazones para poder guardar, Señor, la palabra, Señor, como tú nos quieres enseñar, Padre bendito. En esta noche, Señor, nos retiramos de este momento de estudio, mi Dios, pero más no de tu presencia, Señor. Pon ánimo, pon interés, Señor. Y, Señor, que pongamos, Señor, de parte nuestra para poder seguir leyendo todos los días la palabra, Padre mío. En esta noche, Señor, me encomiendo en tus manos y encomendamos en tus manos, Padre bendito, para poder descansar y poder, Señor, seguir continuando, Señor. Padre bendito, te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Nos vemos el jueves. Bien, Dios los bendiga. Cuídense mucho y Bendiciones con todos y todas.